¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien, disfrutando o preparándose para disfrutar Noche sin Tregua. Gracias por ese compromiso que usted tiene todas las semanas, todos los domingos a hacer las 8 aquí en Ticavisión y también a la misma hora en nuestro canal de YouTube para disfrutar las conversaciones que tenemos semana a semana con diferentes actores y profesionales de la política de nuestro país. Hoy vamos a hablar de algo que se habla con mucha frecuencia, que es de política y de religión, de cómo se utiliza la religión en la política o de cómo la política se mete en la religión. Para eso, nada mejor que alguien que domina las dos áreas. He invitado a Ocean Castillo Loría, que además de ser politólogo, es teólogo. Tiene las dos perspectivas para poder analizar este tema tan importante. Ocean, qué placer tenerte aquí en Noche sin Tregua. No, un gusto, Claudio, siempre estar en Noche sin Tregua, a las amigas y amigos televidentes y a la orden para tocar los temas que tengas a bien. Ya venimos con el tema, no se separe nuestra señal, ya estamos con ustedes. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Noche sin Tregua. Y vamos a entrarle al tema de una vez. Ocean, si se habla mucho de que la política y la religión no deberían mezclarse. Algunos que nos estén viendo dirían, pero ese invitado es teólogo y politólogo a la vez, ¿no es una contradicción? No, no es una contradicción. La separación entre religión y política deriva de la Ilustración.
y deriva de la ilustración justificada en una interpretación que hemos dicho en otros medios, incluido en Café y Palabras, en tu programa de radio. Es una interpretación equivocada de un pasaje en el que a Jesús se le enseña un denario y se le pregunta si se deben pagar impuestos o no. La respuesta de Jesús es: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si uno interpreta ese pasaje de manera literalista, de manera fundamentalista, y resulta que dar al César lo que es del César es que la política, que la esfera política sea propia de la política, y lo que es de Dios, que no sería la política, que es la religión, sea de Dios, y resulta que Jesús no dijo eso. En el siglo I, el emperador romano era considerado Dios. Entonces había una fusión entre religión y política al grado de que la política era religiosa y la religión era política. La participación política en el Imperio Romano en el siglo I implicaba sacrificios a los dioses y sacrificios al emperador. Jesús lo que está diciendo es, no, está diciendo lo contrario de lo que creemos. Lo que está diciendo es: no en Dios en la política. El César no es Dios. Den a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel, lo que es de Dios, y el César, que no es Dios, déjenlo siendo el César. Pero en ningún momento implica una separación entre religión y política, mucho menos en esas épocas. Y lo decimos en la Edad Media, pero podríamos traerlo al presente y pensar en el rey o la reina del Reino Unido, que sigue siendo una figura fundamental, que es la representación de Dios en la tierra. Hay un rompimiento en varios siglos atrás de la iglesia inglesa con el catolicismo, pero esa representación de la reina o del rey sigue siendo la representación de Dios en la tierra para ellos. Inclusive, y muy mezclado en temas políticos, inclusive ese que le da el aval al primer ministro. Sí. Inclusive hay que hablar de una teoría que se estudia en ciencia política, en filosofía política, que es la teoría de las dos espadas, San Anselmo y San Crisóstomo, que planteaban que el Papa debía tener las dos espadas. ¿Cuáles eran las dos espadas? El poder terrenal y el poder celestial. Esas eran las dos espadas. Y en ese sentido el Papa generaba una representación que unificaba los dos ámbitos. Ahora bien, hay que explicar, Claudio, me parece a mí, que la gran pregunta que queda entre manos es: bueno, la religión es parte de la cultura. En tanto la cultura tiene impacto político, totalizante es política y tiene un vínculo con lo político. El tema es cuál religión y cuál Dios podemos plantear desde la perspectiva de los valores que plantea ese Dios y esa religión para traducirlos a la política. En ese sentido hay que decir, y hay que ir más atrás en la historia, el pueblo de Israel era una teocracia. Es decir, ¿quién era el rey de Israel? Desde la perspectiva bíblica es Dios. Dios saca a Israel de Egipto, los lleva a la tierra prometida. Todo eso desde la perspectiva judeocristiana, y Dios es rey. Pero llega un momento en que Israel pide un rey, pide un ser humano que sea rey. Entonces, en ese momento, el gobierno de Israel estaba en manos de un sistema político bastante dinámico que se denominan los jueces. El último juez de Israel y profeta en ese momento, y ya explicaremos qué es un profeta, es Samuel. El pueblo de Israel le dice a Samuel: queremos rey, queremos ser como los otros pueblos. Y Samuel consulta a Dios y Dios le dice: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque el rey de Israel soy yo. Pero ve y diles, tendrán rey. Y lo primero que les dice Dios desde la Biblia es: y van a tener política sendaria. ¿Qué significa esto? Vean las vinculaciones con lo político. Van a tener que pagar impuestos, porque van a tener que tener ejército, y entonces van a tener que sostener todo un aparato institucional, y van a tener que mantener al rey. Hay que mantener al rey y a su corte. Y el pueblo dice: no importa, queremos rey. Y el primer rey de Israel es Saúl. Desde esa perspectiva hay un contrapeso en el sistema político primitivo israelí. ¿Por qué? Porque el rey es el que ejerce el poder. Y cuando comienza a ejercer el poder no desde el proyecto
lo que Dios plantea, que es una política de servicio, una economía para la solidaridad y una cultura de servicio para la verdadera libertad. No, comienza a ser lo que conocemos nosotros como política. Entonces, la política para la corte, la economía para quienes ejercían la economía agrícola, que eran los mismos de la corte y explotaban al pueblo, y la ley, que no son solo los 10 mandamientos, sino todo el cuerpo de la Torá, como presión al pueblo. Como contraposición surgen los profetas. Aquí es donde hay que seguir aclarando términos. La gente cree que el profeta es el que ve el futuro. Sí, ve el futuro, es el profeta. No. El profeta, la palabra profeta viene del hebreo profetés, que significa mensajero. Pero ¿cuál es el mensaje que traen los profetas? Denunciar lo incorrecto y anunciar la esperanza. Entonces los profetas son un contrapeso y son una piedra en el zapato. ¿Para qué? Para la monarquía, porque les pasan diciendo: ustedes están fuera de la voluntad de Dios, ustedes están haciendo lo incorrecto. El caso de Nicaragua, por ejemplo, para traerlo Sí. presente, en esa lucha que vemos hoy del poder de Ortega contra la iglesia, ¿verdad? La iglesia denunciando. Ahora, en este presente más próximo, la religión siempre ha sido fundamental, inclusive los pensamientos ideológicos, y eso lo hemos hablado vos y yo en otras ocasiones. Podemos venir a Costa Rica y hablar del pensamiento social cristiano o del pensamiento socialdemócrata, uno que nace allá con el Centro de los Estudios Nacionales y la unidad que empieza a formarse también en los 80 ya como partido político, pero en ambos casos la iglesia, la religión católica, el cristianismo influyó en esos pensamientos, Sí. desde las encíclicas papales y más. Sí, porque desde antes del Concilio Vaticano II, en Costa Rica, nosotros tuvimos la bendición de tener un gran arzobispo, que fue Monseñor Sanabria. Lo iba a nombrar. Y con Monseñor Sanabria hay una penetración fundamental de la doctrina social de la Iglesia, inclusive desde antes. Y estaba Monseñor Til. Monseñor Til, Ajá. con la carta al justo salario, Exactamente. que le generó a Monseñor Til una serie de problemas tremendos, ¿verdad? Porque lo que decía Monseñor Til era que el diagnóstico desde la doctrina social de la Iglesia era que el campesinado no ganaba lo suficiente, que pasaba endeudado, y que los poseedores de medios de producción debían pagar con justicia el salario. ¿Qué le dijeron a Monseñor Til? Comunista, prácticamente. Y con Monseñor Sanabria se da una penetración mayor y más sistemática de la doctrina social de la Iglesia, en lo cual hoy es pecado hablar de esto, ¿no? Sindicatos, la Rerum Novarum, ¿no? Medios de comunicación, por ejemplo, Radio Fides, lo que luego sería el Eco Católico, que era la voz del clero primero. Toda esa visión es de Monseñor Sanabria. Y desde esa perspectiva, quien retoma estos elementos de doctrina social primero en política en Costa Rica, Jorge Bolio, Partido Reformista, y Calderón Guardia posteriormente. ¿Qué es lo que sucede con la Unidad Social Cristiana? Que lo que sucede con la Unidad Social Cristiana es que la génesis de la coalición Unidad es una génesis de grupos liberales con grupos social cristianos, en donde los grupos social cristianos comienzan a perder cada vez más terreno. Eso es lo que Pero ha en el sucedido. caso de Liberación también hay una figura insignia que era el Padre Núñez. Así también. es. De hecho, la carta fundamental, la primera carta fundamental del Partido de Liberación Nacional, vista desde una perspectiva ideológica, es más social cristiana que otra cosa. ¿Y cómo interpretás vos en esa dualidad de preparación que tenés como politólogo y como teólogo nuestra Constitución, que habla de que todos los que deban participar en política tienen que ser del Estado seglar, que no pueden ser religiosos? Una norma que solamente se le establece a los católicos. Así es. Ahí hay una división, que así como se habla de que la Constitución nuestra se declara católica, creyente, también de la misma forma es cierto que es a los únicos que se les castiga de la participación política. Ya tuvimos un ministro de la presidencia que era un obispo luterano. Y a los pastores evangélicos los hemos visto diputados y con mucha acción política. Así ¿Cómo es. interpretas esa disposición que está en nuestra Constitución? Por ese contexto histórico, es decir,
todavía a finales de la década de los 40, y nos atreveríamos a decir en Costa Rica hasta finales de los 70, el movimiento no católico, el movimiento evangélico, las iglesias históricas protestantes, esa es otra distinción que hay que hacer porque no es lo mismo una cosa que otra, no tenían tanto peso ni tanta acción en la política partidista, que estoy usando categorías de la doctrina social de la iglesia, sí en la política social, pero al ser todavía a finales de la década de los 40, el peso del protestantismo en Costa Rica no era tan fuerte como para hacer esa distinción, y eso se ha quedado así, ¿verdad? Porque al final ser pastor, la cosa suena complicada, pero no es tan complicada. Ser pastor no es ser sacerdote, y la prohibición está enfocada hacia la iglesia católica. Aún así hay que decir, en razón del equilibrio, que para la última campaña electoral la Alianza Evangélica Nacional pidió a sus pastores no hacer política partidista, ¿verdad? Ahora, cuando le pedimos o cuando se le pide en diferentes espacios que no se mezcle la política y la religión, por aquí viene la consulta. ¿Cómo pretender que una persona que tenga creencias religiosas en cualquier religión, musulmana, judía o las acepciones que hay en el cristianismo, cómo pretender que esa persona se desarraigue de esos valores que tiene en el ejercicio de la política? Hablemos en primera persona. Si Claudio Alpizar es socialdemócrata y también es católico, algunos ven eso como una contradicción de que desde el pensamiento cristiano uno pudiese tener también un asentamiento fuerte en una ideología como la socialdemócrata. ¿Cómo venderle eso a la gente que hoy con mucha ligereza habla de no mezclar ambas cosas? ¿O a qué se refiere la gente o los que hacen una crítica fundamental de no mezclar religión y política? Sí, aquí hay que volver a la doctrina social de la Iglesia Católica, que es quien más claro tiene este tema. La doctrina social de la Iglesia Católica lo que le dice a ustedes: la política se divide en dos dimensiones. Una es la política partidista, es decir, la participación en los partidos políticos en pro de obtener el poder, y la política social, que tiene que ver precisamente con lo que nosotros entendemos comúnmente como política social, o la participación de grupos de interés, grupos de presión, todo este tema. Entonces, la doctrina social de la Iglesia lo que dice es: usted no puede meter la religión pura y dura en la política partidista, pero sí en la política social. Y en este sentido, Monseñor Romero, San Oscar Arnulfo Romero Galdamés, fue un tipo visionario. Él escribió una carta en El Salvador, donde era arzobispo, en donde él habla de la participación de las organizaciones populares católicas en política y hace esta distinción. En el caso del protestantismo y del evangelicalismo y del pentecostalismo y neopentecostalismo, no existe esa distinción. Entonces, en buena teoría social, en buena teoría sociológica, la Iglesia tiene razón. Usted no puede meter la religión pura y dura en la política partidista. ¿Qué llamaremos pura y dura? Pura y dura es: leo la Biblia, la interpreto de manera literal, y en ese literalismo introduzco ese literalismo en la cuestión política, digamos. Y eso nosotros lo hemos vivido en Costa Rica a partir de la participación legislativa de Renovación Costarricense. Es que la Biblia dice tal cosa, entonces hay un ejemplo cuando el diputado de Renovación, candidato a la presidencia de la República, se sube a un debate del Tribunal Supremo de Elecciones, se sube con una Biblia y no arranca el debate hasta que el señor Justo Orozco saque la Biblia de la tarima que le correspondía. Exacto. Entonces, esa interpretación literal, sin mediación
es lo que en el protestantismo, en muchos, no puedo hablar de todas las comunidades de fe protestantes, pero en muchas se da eso, sobre todo entre evangélicos, pentecostales y neopentecostales. Lo que dice la Biblia, eso es. Es decir, se interpreta la Biblia de manera literal y eso nos permite entrar en el fundamentalismo, y sin esa mediación socioanalítica yo traduzco esos valores a la acción política. Recuerdo una exdiputada del PAC, esa señora decía, ella quería explicarse bien, pero no se explicó bien. Resulta que la señora llegó y dijo en un debate, en un noticiero, yo soy devota del Sagrado Corazón de Jesús, dice. Entonces, yo soy devota del Sagrado Corazón, sí, yo creo en el Sagrado Corazón y en él confío, pero yo no puedo llevar el Sagrado Corazón a la Asamblea Legislativa. Sí, en efecto, no puede llevar el Sagrado Corazón como tal a la Asamblea Legislativa, pero los valores del Sagrado Corazón, iluminados por la doctrina social de la Iglesia, en el caso católico, o por la teología latinoamericana de la liberación, esa es otra luz, si me permiten no llevar literalmente la Biblia o los textos o la imagen sino traducir los valores cristianos a una acción política coherente. Lo que le falta a estos movimientos, y lo tienen, lo que pasa es que no lo usan, es la mediación socioanalítica. Lo hemos dicho, lo hemos conversado en otras ocasiones. El licenciado César Zúñiga, el colega César Zúñiga, hizo un trabajo de tipo ideológico programático para estos partidos políticos que se llama cristianismo social. Vaya a ver si lo han leído, vaya a ver si lo han operacionalizado. Ahora que hablas de César, la Unidad Social Cristiana, una de las primeras disposiciones que toma el actual presidente, Juan Carlos Hidalgo. Una de las principales de las propuestas iniciales es que el partido se llame Unidad, quitarle la etiqueta de social cristiano. Me imagino, hago mis análisis, que él lo hace pensando en que el partido no sea visto como un partido confesional, ¿verdad? Sobre todo en relación de las críticas profundas que se le hacen a los partidos cristianos que han llevado diputados y especialmente... Lo cual demuestra su ignorancia, pero ya lo veremos. Sí, pero igual en el partido actual, Nueva República, donde Fabricio Alvarado, siendo candidato de otro partido, pero también con tendencias cristianas, utilizó mucho. Entonces la pregunta es, primero esa sobre el presidente de la Unidad, ¿qué te parece? Y lo segundo, ¿por qué a Fabricio Alvarado se le carga tanto? ¿Fue que usó duro, como lo dijiste vos ahora, y apegado a la Biblia, su discurso político? Sí, comienzo por el final. Sí, por ejemplo, usted toma pasajes de los 5 primeros libros de la Biblia, de la Torá, y comienza a hablar del tema de la homoafectividad o la homosexualidad. Y si toma algunos pasajes literales de San Pablo en el Nuevo Testamento, a la homosexualidad u homoafectividad desde la interpretación fundamentalista, guión literalista de la Biblia, a la homosexualidad u homoafectividad no le va bien por ningún lado. El asunto es que como yo interpreto la Biblia literal, entonces lo dice el Deuteronomio, lo dice el Éxodo, lo dice San Pablo, aquí está, palabra santa, y yo traduzco esa palabra santa en un proyecto de ley y veo cómo introduzco estas realidades, porque lo dice hasta eso, lo dice la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra, pero no todo en la Biblia es palabra de Dios. Esto es herejía en el evangelicalismo, en el pentecostalismo y en el neopentecostalismo. En el caso de la unidad, digo la ignorancia y lo vuelvo a reiterar, porque la unidad es unidad social cristiana. Pensamiento ideológico. Si es social cristiano, tiene la mediación de la doctrina social de la Iglesia para traducir los valores cristianos en la acción política. Pero resulta que no le sirve que sea social cristiana, porque el partido cada vez es menos social, mucho menos cristiano, y
ahora inclusive llegan a hablar de la nueva unidad, y yo creo que no hay tal nueva unidad. Y hay una contradicción entre el nuevo progresismo y los valores cristianos, porque también el presidente de la unidad se caracterizó en sus pasos en los Estados Unidos y en otras organizaciones por ser muy progre en sus pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿hay una contradicción del nuevo progresismo con el cristianismo? Porque inclusive el Papa Francisco, siendo jesuita, ha planteado una forma diferente de ver temas como los que acabas de mencionar, pero hay otras líneas en la Iglesia Católica que son más radicales. Sí, ahí lo que sucede, bueno, cerrando con el tema de esto de la nueva unidad, no hay tal nueva unidad. Es decir, lo que están diciendo es, somos cada vez más economicistas, monetaristas o neoliberales, y no nos sirve que nos digan social cristianos, porque hay una contradicción. Entonces, entre social cristianismo. En Alemania y el partido liberalismo. dejaría de ser demócrata cristiano, no les gustaría que les digan demócrata cristiano, igual pasaría en Italia, en Francia, o sea, esas denominaciones serían desarraigadas por un tema meramente electoral. Incluida la radicalidad de la democracia cristiana versus el socialismo cristiano. La democracia cristiana todavía es más radical, ¿verdad? Sí. Hay que leer a Pablo VI, siendo obispo de Milán, asesorando a los sindicatos en Milán. La democracia cristiana durísima, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, el asesinato de Aldo Moro, para decir algo, ¿verdad? Es otra cosa distinta. Indudablemente, eso por ese lado. Y por el otro lado, vean que la mediación socioanalítica entre el texto y los valores que extraigo para la acción política, he dicho yo, tienen dos grandes puntales. O la doctrina social de la Iglesia basada en la ley natural, o la teología latinoamericana de la liberación basada en no la ideología partidista marxista, sino en la teoría sociológica marxista. Y ahí hay diferencias. Porque claro, desde la sociología marxista como mediación al texto bíblico, yo sí puedo encontrar, y hay afinidades en algunos teólogos de la liberación con la visión progre, otros son más moderados, otros van más hacia el centro, pero uno sí podría ubicar. ¿Por qué? Porque no interpreto el pasaje de manera literal. Entonces, vuelvo al tema de la homoafectividad. Yo agarro Deuteronomio y agarro a San Pablo, y desde la teología latinoamericana yo tengo que hacer un análisis histórico crítico. Yo no puedo hacer una interpretación literal del texto. Tengo que ver su contexto histórico, su contexto cultural, quién escribió, cómo escribió, para quién escribió, en qué tiempo escribió, y después yo llego a concluir, esto estaba en este contexto histórico, pero a la luz de la mediación socioanalítica marxista puedo concluir en este otro sentido, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica, Claudio, hay que decirlo, nosotros estamos acostumbrados más a doctrina social de la Iglesia y a visión de tipo social cristiano que teología latinoamericana de la liberación. Y aquí voy a aprovechar para mandar el filazo. Que es más conservador esa visión, ¿no? Sí, claro. Mucho más. Es más, es interesantísimo, Claudio, hablar con gente de izquierda en Costa Rica y darse cuenta que no saben lo que es la teología latinoamericana de la liberación y sus vínculos con la izquierda en Centroamérica, y aquí eso no se conoce. Ahora que hablas de esos vínculos y de la Iglesia, cuando uno, así como hablábamos de la unidad, cuando se habla del Frente Amplio, da la impresión a muchos ciudadanos que el Frente Amplio es antivalores cristianos. El Frente Amplio de Costa Rica, ¿verdad? Y cuando salen algunas propuestas, como la reciente de una diputada del Frente Amplio que plantea la posibilidad de que menores de 12 años puedan escoger prácticamente su orientación sexual, y que inclusive hasta los padres queden excluidos de esa posible decisión de ese menor de edad, que haya una institución que venga a sustituir a los padres para esa decisión cuando no hay acuerdo entre un niño y sus padres. Ese tipo de cosas hace que la gente tenga contradicciones con el Frente Amplio. Y parece que en el Frente Amplio no hay una línea diferente a esa. ¿Por qué te lo digo?
a alguien que me encantó siempre y que fue un gran transformador y un importante político en Uruguay, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, Frente Amplio, lo lleva al poder, es un socialdemócrata y es creyente. Como presidente de la República se oponía a este tipo de políticas, a este tipo de planteamientos, pero él sabía que a lo interno del partido, como en todos los partidos, hay diversidad de criterios. Y entonces eran decisiones que se tomaban en la Asamblea Legislativa. Pero en el Frente Amplio de Costa Rica no hay esa vertiente. Parece que solo hay una vertiente muy orientada a ese nuevo progresismo. No lo sé ahora, soy sincero, pero antes sí la había. Recuérdense que por lo menos 2 ex sacerdotes llegaron a la Asamblea Legislativa, representando sobre todo a los puertos por el Frente Amplio. 14, ahora, 18 creo que fue. exactamente, y desde esa perspectiva, ¿cuál era la visión de estos ex sacerdotes? Vean que tuvieron que dejar de ser sacerdotes para poder ser diputados, la aplicación de la norma constitucional para los católicos, solamente. nada más. Entonces, ellos lo que hacían era colocarse los lentes, otra vez, la mediación socioanalítica, y voy a utilizar un término de ciencia política muy tico. Yo creo que eso no lo enseñan ya en la universidad, qué tirada. Los lentes del Manuel Morismo, ¿no?, para entendernos, para poder encontrar el puente entre los valores cristianos y acción política. Entonces, el accionar de esos diputados, al final solo quedó uno, el otro cayó como en una trampa politiquera y tuvo que abandonar hasta la curul. Ah, sí, el de Guanacaste. Sí, el de Guanacaste. Eso existía en el Frente Amplio. No sé si ahora se ha radicalizado más una visión progresista, materialista, atea, pero si uno ve, otra vez, entramos en el deber ser, ¿verdad? Si uno observa los estatutos del Frente Amplio, hay un componente de reconocimiento cristiano en la ideología del Frente Amplio en Costa Rica, ¿verdad? En el caso de Uruguay se da esa diversidad de corrientes, y en Brasil el Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva, ha ido armonizando tesis de teología latinoamericana de la liberación. Son cosas distintas, no doctrina social de la iglesia, no, de teología latinoamericana de la liberación, con sus planteamientos. En El Salvador, igual, inclusive la democracia cristiana tuvo una fortísima influencia de eso. En Nicaragua, ¿cómo definía Somoza la democracia cristiana? Peces rojos, decía, peces rojos en agua bendita. Eso es interesante. Dígale eso al presidente de la Unidad Social Cristiana, para que vea cómo se cae la espalda. Eso que estás planteando es muy interesante, porque así como las universidades, por su autonomía, en los países que gozan de esa autonomía política y administrativa, se vuelven focos de oposición a quienes gobiernan y evidencian en muchas ocasiones las malas formas que se está gestando un gobierno. De la misma forma la hacen los sacerdotes y los hacen miembros de la religión. Vemos el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, las universidades fueron atacadas, principalmente las públicas, que tenían una orientación contraria a Ortega, y los sacerdotes, hasta en la cárcel hay actualmente todavía un sacerdote, porque se vuelven focos de criticidad, de opinión y de reclamo por los más necesitados. Sí. Entonces, la religión también, como puede ser un beneficio para que algunos lleguen a gobernar, también en ocasiones se vuelve un conflicto para poder gobernar. Volvemos al concepto de la profecía, es decir, desde la perspectiva judeocristiana más original, la religión está llamada a ser profética, denunciar lo incorrecto y anunciar la esperanza. ¿Qué es denunciar lo incorrecto? Monseñor Romero en El Salvador. El caso en Nicaragua actualmente, el caso nicaragüense tiene particularidades, podemos entrar en eso ahora. Guatemala, Monseñor Girardi, el informe sobre derechos humanos, violación de derechos humanos, y termina asesinado, ¿verdad? Es la profecía, denunciar lo incorrecto y anunciar la esperanza. Eso es la realidad. Jesús de Nazaret, nosotros nunca estamos acostumbrados a ver a Jesús de Nazaret como una personalidad sociohistórica. ¿Qué hace Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret está en el siglo I ante el Imperio Romano
con un sistema de dominación muy claro. Otra vez, lo que hablábamos ahorita, clase política que se favorece a sí misma, clase económica, que es la misma que la clase política que le da vuelta a la plata y al poder político, y una cultura opresiva. Y Jesús de Nazaret, antes de él, Juan el Bautista, se levantan y dicen, el reino de Dios, en griego eso es basileia, el reinado de Dios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y valga la aclaración de una vez, uno escucha a un candidato, voy a decir el nombre porque lo ha hecho públicamente, un ex candidato presidencial como Rolando Araya, Claudio. Entonces él comienza a hablar de estos temas, ¿verdad? Y dice, es que Jesús decía, el reino de Dios está dentro de ustedes. Cuando uno ve el griego, no aparece así. Está entre, es un modelo social, está entre ustedes, porque yo no vivo, porque si no, yo vivo el reino de Dios a lo interno, sí, mío, ¿verdad? En secreto. No, es social, con 3 componentes. Una política para el servicio, el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el último, no como los reyes de la tierra que se gobiernan para sí mismos. Una economía para la solidaridad. Ustedes no pueden servir a Dios y a dar riquezas al mismo tiempo porque amarán a uno y odiarán al otro. Y una cultura para la verdadera libertad, que es la libertad del servicio. Es el sermón de la montaña, Mateo del 5 al 7. De ahí, este señor y antes Juan se presentan hablando de la basileia, del reino de Dios. ¿De qué están hablando? De una forma de gobierno. Del reino de Dios. Cuando usted le dicen el reino de Dios está aquí, ¿qué le están diciendo? César no gobierna. Pilato no gobierna. Herodes no gobierna. Es más, Jesús llegó a decir, cuando le hablaron de Herodes, vayan y díganle a esa zorra, así lo trató, dice, vayan y díganle a esa zorra que yo de día y noche sigo trabajando por el reino de Dios. ¿Y cuál fue la resultante, Claudio? Juan el Bautista decapitado. Y Jesús de Nazaret crucificado. Sí, no dista mucho de lo que vemos hoy. Y desde la perspectiva histórica, no desde la fe, sino desde el Jesús histórico, de ahí mueren por ser activistas sociales en oposición al régimen, al sistema de dominación. Ahora, vamos a ver cómo te planteo esto. La religión, hay una acción utilitarista de algunos candidatos o de algunos presidentes porque consideran que también es un opio de los pueblos, como alguna vez se dijo. Claro. Y entonces eso, de alguna manera, en una polarización social, puede generar grandes réditos a un candidato. Nosotros tuvimos el caso de un partido que se declaraba progresista, que en una segunda ronda con Carlos Alvarado salió como la edil y defensor de la Virgen de los Ángeles, y el otro, que era religioso, su candidato en algún momento había permitido que se le atacara. Entonces, al final de cuentas, en esa elección del 2018, la religión fue fundamental, sí, más que el tema del matrimonio homosexual. Fue, sí, la religión, y fue la Virgen de los Ángeles. Sí. Entonces hubo un utilitarismo de ambos, sí, de la religión, uno para llegar a la segunda ronda y el otro para ganar la segunda ronda. Yo creo que esto te lo he contado a vos. En alguna ocasión me invitan a mí a un desayuno que le hacen al presidente de los Estados Unidos todos los años, un jueves de febrero. No recuerdo si es el primero o el último jueves de febrero, pero siempre se lo hacen. Participo en Washington, voy, y el que está de presidente es Donald Trump. Estoy hablando del 2020. Está lleno el recinto. Hay una mezcla de mucha gente creyente. Vos sabés que el Partido Republicano es muy conservador y hay partes donde es sumamente religioso en los Estados Unidos. Y entonces yo me admiro de ver el lugar, el auditorio, que es un hotel con 5,000 personas. Hay un matrimonio a la par, y le digo a la señora de la par, yo estoy con mi esposa, que siempre se llena tanto el auditorio. Me dice, con Trump se llena más que con Obama. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque Trump es creyente. Oiga usted, ¿verdad? Trump es creyente, y los que conocemos la vida antes de ser presidente de Trump, lo que menos tenía era acciones cristianas o muy conservadoras. Y le digo, ¿y por qué saca usted esa conclusión? Me dice, porque Trump
hizo lo que Obama, corrigió lo que Obama había hecho. Obama se llevó la embajada de los Estados Unidos de Jerusalén para Tel Aviv, Sí. y Donald Trump la devolvió. En esa misma actividad, Donald Trump era el mayor opositor para su reelección al aborto. Algo que yo creo que Donald Trump no es realmente defensor, sino que es un utilitarismo. Sí. Pero hemos visto eso también con Bolsonaro, lo hemos visto con Orbán en Hungría. No lo vayas hemos muy visto en nuestro largo. país. Sandra Torres en Guatemala. Sandra pasado Torres en domingo. Guatemala, sí es cierto. Sí, es Entonces, cierto. UNE ya no es un partido socialdemócrata. O aquí también, cuando nuestro presidente actual, cuando llega a la Asamblea Legislativa para empezar su gestión, llevaba una Biblia como esa que vos tenés, no, Sí. como esa que vos tenés, no, No. que era 10 veces el tamaño de esa Ajá. Biblia, porque era un simbolismo que él ocupaba, que los demás se dieran cuenta, y también hubo toda una noticia alrededor, días previos, de que él andaba buscando una Biblia de ese tamaño. Entonces también acá se utiliza por los políticos de una forma utilitaria la religión. Sí, sí, por supuesto que sí. Y se utiliza de manera conservadora. Otra vez, ¿verdad? Volvemos sobre el tema del conservadurismo, una visión más de avanzada. Hablabas de la Virgen de los Ángeles. Cuando uno lee en el Evangelio, según San Lucas, una oración que para nosotros los católicos es conocida como el Magnificat, que es la oración de Isabel al niño que nace, Jesús de Nazaret, y la respuesta de la Virgen María. La Virgen dice: Dios, estoy parafraseando, que le quitó todo a los ricos y poderosos y se lo dio a los pobres. Claudio, te lo pregunto como politólogo, esa frase, Dios que le quita a los ricos y poderosos todo y se los da a los pobres, señores, perdonen, váyanse de espaldas, lo que quieran, eso se llama en política socialismo. Le quitó a los ricos todo y se lo dio a los pobres. Yo diría comunismo más que socialismo. Bueno, póngale así. Sí, sí. Y entonces, tomando eso que estás planteando, la mejor cita de comunismo no es del Che, no es de Fidel, es de la Virgen María. Está en la palabra, hermano. Lean la Biblia. Ah, no, es que yo esas páginas se las arranco. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay una interpretación conservadora y ultraconservadora de la frase. del texto y de los textos bíblicos en general, que generan en Estados Unidos esa facción del Partido Republicano que se llama la derecha cristiana, en donde tuvo un papel preponderante un hombre que murió hace poco, que es Pat Robertson. Exacto. De esa derecha cristiana, de esa dinámica de la derecha cristiana, de ese cotejo de Robertson siendo precandidato republicano en el 88 a las iglesias cristianas, deriva el modelo en Costa Rica de Alianza Nacional Cristiana, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Nueva República, vienen de ahí. Pero léales usted un pasaje como el de la Virgen María. Bueno, pero es que... más, en los Hechos de los Apóstoles, para asustar más a la gente. Léalo, el libro de los Hechos. Es que no leemos la Biblia, hermano. No leemos la Biblia. Dice que la iglesia primitiva, libro de los Hechos de los Apóstoles, lo tenían todo en común. De ahí, si usted tiene todo en común, es comunismo es puro. comunismo cristiano, pero comunismo, señor. Ah, no, usted no puede hablar de eso, Dios libre. Entonces hablamos Hay de una interpretación muy diferente Sí. de los intereses conservadores. Hablamos del encuentro personal, ya no hay visión social del reino, sino personal con Cristo. Y el texto bíblico pasa por la mediación para la feligresía conservadora del pastor. Bueno, pero es que ese es el ejemplo del que te ponía esta señora que me dice eso en Washington. Cuando los que hemos estudiado el conflicto de Medio Oriente entendemos perfectamente por qué una embajada no puede, de Israel no ha estado en Jerusalén, que se considera una ciudad internacional y de las tres religiones monoteístas fundamental. Pero para la señora ese acto era fundamental para definir como creyente a Donald Trump, cuando había un utilitarismo de Donald Trump para esos grupos religiosos. Ahora, esto que estamos viendo también
se traslada al ciudadano, porque estamos hablando en su mayoría de los líderes políticos y de los partidos políticos. Recientemente a mí me chocó mucho una acción que vi de un grupo de seguidores, un grupo pequeño, puede ser unas 20 personas, del presidente Rodrigo Chávez, que con parlantes, micrófonos y demás se van a la ANEP y entonces a decirle improperios a los sindicalistas, especialmente a Albino Vargas. Con Albino podría tener muchas diferencias, pero hay que reconocerle que siempre ha sido una persona muy educada en sus planteamientos. Pero lo que más me molestaba era ver grupos de personas que se dicen religiosas en un ataque directo a la persona y no a sus ideas, e inclusive recuerdo una señora que les decía que todos iban a ser castigados y iban a ser cuadraplégicos. O sea, es una exageración del mal uso del nombre de Dios para castigar de esa forma a personas que son tan creyentes o pueden ser tan creyentes o más que esta señora. Pero a lo que quiero aterrizar es, también los ciudadanos compran esos discursos y quieren hacer de la política del Estado costarricense un Estado teocrático. O sea, eso no solo se da en los países musulmanes, también en Costa Rica hay grupos que quieren hacer un Estado teocrático. Sí. Y eso deriva otra vez de la interpretación literal del pasaje bíblico. Hay un texto de los profetas que dice que Dios castigará, es un texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? No del Nuevo. El Antiguo Testamento hay que verlo a la luz del Nuevo. Los hermanos no católicos lo hacen al revés. Ven el Nuevo con las luces del Antiguo, por lo general. Hay un texto que dice que Dios va a castigar el pecado del ser humano hasta la tercera y cuarta generación. De ahí viene lo de los cuadraplégicos. Porque claro, de ahí, si usted está contra Dios, tal y como yo interpreto a Dios, usted está en pecado. Y el pecado será castigado hasta la tercera y cuarta generación. Entonces usted no, pero sus nietos, pero una mala interpretación, eso te iba a decir, una mala interpretación de eso hace creer a algunos que aquellos padres que hoy tienen hijos cuadraplégicos o con alguna enfermedad en particular, es un castigo que Dios les está dando. O sea, claro, es una pésima interpretación de las lecturas bíblicas. Por supuesto, pero además porque deriva de eso, eso es de muy antaño. El mismísimo pueblo de Israel en un momento determinado llegó a interpretar la enfermedad como consecuencia de un castigo de Dios. El ciego en el templo. Está el ciego en el templo. Jesús, le preguntan a Jesús, ¿este es ciego por un pecado de él? Ve que esto es antiquísimo, ¿por un pecado de él o por un pecado de sus padres? Y Jesús dice, ni por un pecado de él, ni por un pecado de sus padres, este hombre es ciego para la gloria de Dios. Y de seguido, sana al ciego. Entonces, cuando la señora esta dice que cuadrapléjico se le olvida al ciego. No, esto no es de que por castigo de Dios usted va a tener, y en la teología de la prosperidad, esto da para otro espacio, en la teología de la prosperidad que está ligada al pentecostalismo, al neopentecostalismo, pobreza y enfermedad son signo de pecado. Por eso en las comunidades de fe pentecostales y neopentecostales hay una frasecita que dicen los hermanos y hermanas de esas comunidades de fe. ¿Cuál es esa frase? Prosperado, bendecido y en victoria. ¿Ves que hay una vinculación de tres elementos? Prosperidad económica, bendición de Dios porque tengo prosperidad económica, y en victoria es que yo no tengo enfermo, yo no estoy enfermo. El tema de la sanidad divina es un elemento sociológicamente estudiado dentro de estas comunidades de fe. Pero si usted no cree como yo, usted no está ni prosperado, no va a ser bendecido, y olvídese de la victoria, porque la victoria está de mi lado. Pero ojo ahí, porque en otros ámbitos, cuando tenemos la oportunidad de ver las acciones políticas de varios individuos, encontramos un problema fundamental. Y ese problema fundamental es que hay grupos que inclusive, como los que seguían a Donald Trump, que consideraban
la raza pura, la raza blanca, muy hitlerianos en esos conceptos, ponían a Dios de antemano, también ponían a su raza como seleccionada. Y cuando hay problemas de migración en Europa y en otras latitudes, también se utiliza no solamente la pureza de la raza, sino que se le liga a Dios esa pureza de la raza y la impuridad de los otros. Sí. O sea, y el populismo, hoy tan presente en todos los países democráticos o no democráticos, también tiene todas esas vetas Claro. de religiosidad para mostrarle al ciudadano que ese gobernante, y no es como la reina o el rey de Inglaterra, pero igual llega a ser la representación de Cristo en la tierra. Sí, claro, porque es siervo del Dios Todopoderoso y del Dios verdadero. Por eso usted en redes sociales se encuentra cada tontería de gente escribiendo: es que el presidente de la República es siervo de Dios, por eso no lo derrotarán, porque él está del lado de Dios, él está del lado del Dios victorioso. En el caso de la pureza, también eso uno lo observa en algunas corrientes, en etapas históricas de ese Israel antiguo que nos genera el Antiguo Testamento. Entonces, pero resulta que nosotros somos cristianos. ¿Ves que cada vez uno se encuentra más ligámenes con el Antiguo Testamento que con el Nuevo, desde la perspectiva de esta interpretación? Resulta ser que desde la perspectiva de Israel, para el mantenimiento del Estado, del Estado como territorio, como gente, como institucionalidad, la pureza se torna fundamental. De hecho, la religión judía está muy basada en el tema de la pureza y de la impureza, ese es otro tema. Pero resulta que nosotros nos decimos cristianos. Y hay un pasaje en la Escritura de una Ciro-Fenicia, no es judía, Ciro-Fenicia, que le pide a Jesús que sane a su hija. Y Jesús pone a prueba esa fe con una actitud nacionalista, porque la señora le pasa diciendo: Jesús, sana a mi hija, sana a mi hija. El pan que ha sido destinado a los dueños no puede ser dado a los perrillos. Así le responde Jesús. O sea, usted no es judía. No puedo hacer un signo para usted porque usted no es judía. Usted es perrilla. Usted está debajo de la mesa de nosotros. Y la Ciro-Fenicia le responde: sí, pero hasta los perros que están debajo de la mesa comen de las migajas del pan de sus amos. Y Jesús dice: grande es la fe de esta mujer, y hace el signo. Un pasaje. El otro pasaje, el del centurión romano, que pide que le sane a su siervo, y Jesús le dice: voy contigo a sanar a tu siervo. Y le dice: no, con solo que lo digas, eso está en la misa. No vamos ni a misa tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? Sí. Y Jesús le dice: he encontrado más fe en este hombre que en todo el pueblo de Israel. Un pasaje más. La samaritana, Claudio, la samaritana no es judía. Y Jesús habla con la samaritana, y la samaritana hace ejercicio de evangelización. ¿No será este que me dijo quién soy el Mesías? Pero esas páginas no las leemos. Es que nosotros... Y eso está vinculado a una majadería, sobre todo en el ámbito neopentecostal, a estar ligando el mensaje renovador del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y estar jalándonos a una visión cada vez menos cristiana, más judía y más nacionalista. O sea, estos se creen circuncidados, claro, se creen. Estos nacionalismos exacerbados que se están dando, y que en Costa Rica hay muchos, atacan a toda aquella persona que no sea costarricense de nacimiento, por decirlo de alguna forma. O inclusive hasta los de nacimiento que son hijos de extranjeros, dependiendo de la nacionalidad, también los van a atacar, como que si existiese la posibilidad de un costarricense puro. O sea, y esto lo vemos en Hitler, lo vimos en Mussolini, lo vemos en fascistas, lo vimos en Reyes, en donde esa visión de una raza, no solamente escogida, sino de una raza pura, ha sido muy utilizada para esos nacionalismos estúpidos que llevan a extremos. Sí, claro, pero San Pablo llega y dice: la cruz de Cristo ha derribado el muro que nos separaba. Ya no hay griego ni judío, no hay escita ni del otro, no hay del otro ni del otro, no hay del otro ni del otro. Y siéntense los hermanos fundamentalistas.
No hay división entre hombre y mujer, San Pablo, sino que todos somos uno en Cristo. Esos pasajes, vamos a ver. Pasajes no los leen, muchachos. Se nos fue el programa. Pero esos pasajes que vos estás diciendo ayudarían perfectamente a la ejecución y a la unión de una sociedad en el campo político. Claro. Pero si utilizan aquellos pasajes o se interpretan de forma utilitarista aquellos pasajes más bien para separarnos y dividirnos más que para acercarnos. Así es, totalmente. Y ese es un grave problema que tiene su raíz en el fundamentalismo, en la interpretación literal del texto bíblico, y otro problema ¿Literal que tiene... o deformada? Sí, y además con una metodología terrible, que es que te leen la Biblia a pedacitos. Entonces es capítulo tal, versículo tal y capítulo tal. Se brinca un montón de páginas. Sí, además con estos cierros se basan en un texto de Isaías. Hay un texto del profeta Isaías que dice un poquito aquí y un poquito allá. Para ver la voluntad de Dios. Sí, es que es un poquito aquí, un poquito allá, un poquito. Y volvemos ahí a Trump. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Un poquito aquí, un poquito allá. Voy armando mi discurso y a la gente la voy convenciendo. Ocean, sabrosísimo el programa, muchas gracias. No, gracias a vos y como siempre estamos a la orden. Sé que es un programa polémico, que no es un programa sencillo para la exposición, digamos, y esperamos que genere un debate que fortalezca algo en lo que los costarricenses decimos creer y cada vez creemos menos, que es la democracia. Bueno, para algunos serás un anticristo. No, eso ahorita comienzan otra vez, eso nos pasa todos los días. Bueno, muchas gracias a Ocean Castillo, pero sobre todo a ustedes que tienen ese compromiso de todos los domingos aquí con la política con P mayúscula de Noche Sin Tregua. Un abrazo y nos vemos el próximo domingo.